pues soy de Montfort, soy reumatólogo y trabajo en el Hospital del Mar de Barcelona. Y quizá, basado en los currículums, lo que os tiene que llegar es que soy una persona que, por lo que sea, soy un reumatólogo muy atípico, porque los reumatólogos se dedican mucho a las artritis, que parece que son un poco más glamurosas, ¿no? Tienen enfermedades más raras. Entonces nos han dado los reumatólogos por cuanto más rara es una enfermedad, más reumatólogos se dedican. Y yo hice todo lo contrario, porque la artrosis es muy prevalente, muy frecuente, y a mí me gustan las enfermedades que son muy frecuentes, porque creo que si hacemos algo bueno ahí, implica a millones de personas, ¿no? Y es lo que me seducía de la artrosis. Y digo lo de atípico porque, repito, no hay muchos reumatólogos que se han dedicado enteramente a la artrosis, que es lo que yo he hecho. Bueno, y hoy os voy a hablar de un aspecto muy curioso, del dolor en la artrosis, ¿vale? A veces lo experimentamos a diario y en cambio no analizamos bien qué es el dolor. Y si veréis que intentaré decir que si no analizamos bien qué es y lo individualizamos en cada persona, pues es poco probable que podamos mejorarles, ¿vale? En cambio, si los estudiamos bien, si analizamos cada persona, cómo es el dolor de cada persona, tenemos más posibilidades de éxito. Bueno, sí, bien, ahora paso por aquí, ¿no? Pero no sé si me pasa nada. Sí, claro. Lo primero es deciros, supongo que lo sabéis, pero por centrar un poco a veces nos gusta entrar de menos a más, y ir focalizando. Entonces, la artrosis es una enfermedad que afecta a las articulaciones. Es una enfermedad básicamente denominada degenerativa porque hay unos cuantos tejidos que, debido a la utilización, al sobreuso, a veces al uso y una genética inconveniente, van deteriorándose a lo largo del tiempo. Y el principal tejido que se daña en la artrosis es el cartílago, ¿vale? Aquello que está blanco, nacarado, que está en el extremo de los huesos largos, por ejemplo, cuando comemos pollo, ¿no? Pues lo que la gente llama a veces la ternilla, ¿no? ¿Vale? Pero claro, hay dos características que os quería explicar, la que conviene que nos centren, ¿no? Digamos. Una, que no solo está afectado el cartílago. Mirad, cuando uno tiene un problema del corazón, quizá lo entenderemos mejor así, lo que acaba haciendo es generalmente una insuficiencia cardíaca, es decir, que la bomba pues no funciona bien y de ahí vienen los problemas. Claro, el problema puede haber empezado por muchas cosas. A uno le fallará una válvula, a otro le fallará un problema de ritmo, ¿vale? Y tendrá una arritmia, a otro tendrá un problema de irrigación sanguínea y tendrá un problema de isquemia, ¿vale? Cada uno tendrá un tema diferente, pero todos al final ofrecen una cosita a la otra y te conduce a una única cosa, es el fallo del órgano, pero ha llegado por diferentes sitios. Aquí es igual, te empieza fallando el cartílago, pero fijaros lo que dice aquí, se ve implicado enseguida el hueso subcondral, que es el hueso que está inmediatamente debajo. Si esto es el cartílago, pues está aquí, pues lo de debajo es el hueso, también se ve afectado. Y se ve afectada la membrana sinovial, que es la que envuelve toda la articulación. Aquí no está representada, pero son dos huesos con el cartílago y una membrana que lo envuelve, que por fuera es como si fuera de fibra de vidrio y por dentro es húmeda, como la parte de dentro de la boca, ¿vale? Y esa es la que va secretando gotita a gotita el líquido sinovial. Pues esa se inflama. Una cosa importante que tenemos que tener presente es que la inflamación no es en sí nada malo, es algo, de hecho, es la única solución que tenemos los humanos, la única, para responder a las enfermedades. Solo tenemos de esta, evolutivamente solo tenemos esta. Pero fijaros, lo que podía haber sido útil en un inicio, ahora ya no es útil, os lo explico. En un primer momento, cuando como especie dimos un poco, nos hicimos presentes sobre la Tierra, lo que la gente podía tener un promedio de vida de 30 años o de 40 años, no más. ¿Por qué? Porque morían de cosas muy agudas. Lo importante era cazar, subsistir. Entonces lo más probable es que te hirieran algún animal en una caza, que te tuvieras una infección. Entonces, en ese momento, tener una respuesta inflamatoria es muy importante. Eso te conducía a la curación. ¿Por qué? Dices, hombre, pues te haces una herida, si tú lo observas con el microscopio, lo primero que pasa es que los bordes de la herida se inflaman. Bueno, después, ¿para qué sirve la inflamación? Es como el corneta que avisa a los glóbulos blancos, venid, y desinfectan la zona. Avisa a las plaquetas, venid, y suturan. Y aquello se arregla gracias a que ha habido inflamación. Pero amigo, cuando nos ha dado por, como especie, mejorar, darnos una higiene, una sanidad correcta, unos hábitos correctos, hemos pasado en pocas centenas de años, ¿no?, de vivir 40 años como promedio a vivir 80, 90 y vamos a vivir más, mucho más. Entonces, claro, ahí el cuerpo no se ha adaptado
y respondemos a la fase crónica, a ese desgaste, el cuerpo ¿qué hace? Dice, bueno, hay un problema, yo hago lo que sé, lo inflamo y te inflama la articulación. Es un intento de curación, pero mira por dónde lo que aquello te conducía a una reparación en la fase aguda, cuando un animal te había herido, ahora te conduce a algo desastroso, a dolor, molestias, mala función del órgano y finalmente destrucción. Un minuto que se me ha apagado. Perdón. ¿Sí, ahora? ¿Sí, seguro? Ahora sí. Bien. Pues eso os quería decir, que al final está implicado todos los tejidos. Y he querido resaltar esta la inflamación porque mucha gente me pregunta, oiga, ¿por qué tengo líquido? ¿Por qué tiene inflamación? ¿Y por qué tengo inflamación? Porque el cuerpo le está intentando ayudar, pero lo está haciendo de una forma incorrecta porque es la única que sabe. Porque no nos hemos dado como especie suficientes años, miles de años, y probablemente saldrán individuos que respondan, que tengan alguna respuesta a la fase crónica, pero no tenemos ninguna de momento. Vamos solos ahí, ¿vale? Bueno, una segunda cosa muy importante, que la conocéis, pero siempre hay que destacarla, y es que la artrosis es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que dura toda la vida. Pero a eso, que parece una sentencia, hay que ponerle un matiz. Yo digo a la gente, sí, como todas, ¿vale? Pero claro, miremos qué enfermedad no es crónica. A ver, la hipertensión es crónica, la diabetes, el colesterol, la obesidad, la miopía, la que queráis, son crónicas. Y los médicos, es así, es la realidad, no curamos en esas fases nada, controlamos las cosas. Con un hipertenso tú no le curas, le das una medicación que le va a estar bien siempre, y si le hace caso y el médico se ocupa bien, pues al final él está siempre bien en tensión y él lo lleva como si la tuviera, pero la tiene, ¿eh? Y un diabético igual, si deja de tomar la medicación tenemos que llevarlo a urgencias, etcétera, ¿vale? No curamos nada porque todo es crónico, por tanto no os sintáis diferentes o afectados porque todos vamos a tener muchas enfermedades crónicas, todas van a ser crónicas, ¿eh? ¿Que curamos? Hombre, sí, algunas infecciones agudas bacterianas. Yo cojo una neumonía con un neumococo, que es una bacteria, me da un antibiótico y ahí sí me curo, porque no hace falta, no la voy a tener más probablemente. Los virus, hombre, hablemos, porque los virus se vienen y se van solos, por tanto tampoco es que nos curemos. Y la cirugía, hombre, es una solución un poco drástica. No criticaría a los cirujanos, que gracias a ellos tenemos muchas soluciones, pero cuidado, es un poco mutilante, es decir, si me duele el dedo y es irreversible y me lo tienen que cortar, hombre, a eso no le podemos llamar curación exactamente. Me solventan el problema de otra manera, ¿vale? Pero por eso, no os sintáis diferentes, oye, todas son crónicas, estamos ahí, no pasa nada. Por tanto, lo que decimos, no se pueden curar, pero se pueden controlar, ¿vale? Más cosas. Vamos pasando esto, no puedo pasar. Porque claro, no está, vale. Entonces, no queda la anterior, ahora vale. Entonces, hay un tema y es frecuente, esto es claro, estamos delante de una cosa, ya lo he dicho medio al principio, así que ya me he chivado, pero sí, es muy frecuente. Esa es la característica principal de la artrosis desde el punto de vista epidemiológico, si la miramos que será por miles, no por millones. Fijaros, un 10,2% de la población española tiene artrosis sintomática de rodilla. Ahora vamos a contar, por esto he dicho así, pero claro, si somos cerca de 50 millones, bueno, pues 5 millones van consultando. He dicho sintomática, la que da síntomas. Si da síntomas es que el paciente consulta. 5 millones de personas van en este país consultando a sus médicos por culpa de la artrosis. Solo en la rodilla. En las manos es un 6 y pico %, otros 3 millones. En la cadera un 6 y pico % más, 3 millones más, ya van 10, vamos, más de 10. Y eso sin contar la zona lumbar y tal, es decir, es un festival de números, ¿vale? Hay mucha gente, afecta a una gran parte de la población. Pero fijaros una cosa, la segunda característica, aumenta con la edad. A los 65, esos números globales, cogiendo los que tienen 20, que hay gente que tiene artrosis a los 20, de causa traumática, etcétera, es diferente, no es lo habitual. Pero si cogemos, el total nos da esa cifra, pero amigos, si cogemos a los de una franja determinada, por ejemplo, los de más de 65 años, el 50% tiene artrosis de rodilla. 1 de cada 2, ¿eh? Y aquí ya, más de 75, el 80%. Es mucho más fácil encontrar uno que tenga y que no la tenga. 8 de 10 la tienen.
Por tanto, aquí hay que hacer algo, porque es un problema sociosanitario de primerísima magnitud. Y esa es otra cosa que tenéis que, seguro que la sabéis, seguro que tenéis muy presente, pero no está de más recordarlo. Es eso, un problema sociosanitario de máxima magnitud. Es una enfermedad muy importante para un sistema sociosanitario. Bueno, otra cosa importante, tener artrosis no significa tener permanentemente dolor. Ya veis por qué, por las características del dolor y porque hay gente que tiene más síntomas y gente que menos. Y puede haber fases de la vida en que no tengas dolor de artrosis para generalmente, posteriormente, sí te pasará a tenerlo. Bueno, y hay una cosa que sí quería comentar y es, bueno, es frecuente, pero importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues hay unas causas muy curiosas que me gustaría hablar de ellas, y es la segunda causa de incapacidad laboral transitoria, ¿vale? Entre las enfermedades reumáticas me refiero. Y la primera causa de enfermedad de incapacidad laboral permanente dentro de las reumáticas. Y la cuarta causa de incapacidad laboral permanente de todas las enfermedades existentes. Aquí están todas, ¿eh? Los números que nos llevan además a consecuencias laborales, sociales, digamos, muy importantes, muy negativas para un país y para una sociedad y para una persona, por supuesto, ¿vale? Pero hay algo que quería deciros y de la que se habla poco, y es que la artrosis es muy sibilina. Me parece que leeremos, podemos leer, importante error, en los libros de medicina, es una enfermedad crónica, degenerativa, tal, como si fuera una cosa que afectará a las articulaciones y poco más, y en la que hay que vigilar, no dar un tratamiento muy agresivo, no sea que hagamos más mal que bien, ¿no? Cuidado con eso que decimos, porque fijaros, sí que es verdad que empieza afectando a las articulaciones, pero ¿qué pasa si nos afecta a la rodilla, por ejemplo, a la cadera, a las grandes articulaciones que permiten nuestra movilidad? Pues que como consecuencia de esa disminución de la movilidad empieza a haber repercusiones muy graves sobre todos los sistemas. Es el eje sobre el que pivotan una serie de cosas. Si yo no ando, no me muevo, empeora mi hipertensión, empeora mi diabetes, empeora mi colesterol, me pongo depresivo, empeora mi función cardíaca. Es decir, fijaros, varios factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, que conducen a nada bueno. ¿Sabéis a qué conduce? Conduce al ictus, al infarto. Y eso sí que me produce, cuando tengo un nuevo hándicap que todavía me inmoviliza más. Es una espiral hacia abajo, una espiral que al final va a acabar conmigo, ¿vale? Es decir, que una enfermedad benigna, crónica, cuidado con esto de benigno, porque si al final te va a matar, va a ayudar a que te mueras antes, no es tan benigna, lo hace de otra manera. Somos una especie, eso tenedlo presente siempre, somos una especie que nació, cada vez estamos más convencidos, que desde un primer momento tiene algo consustancial, que es el movimiento. Nosotros empeoramos y nos deterioramos muy rápidamente cuando estamos inmóviles. Si no, le digo a un paciente, vamos a ver, vale, es que no, yo prefiero estar más sentado y tal, vale, pues entonces prueba a ver si te sienta bien. Quédate 3 días en el sofá y cuando te levantes, dime a ver cómo estás. Dice, fatal, hombre, pues es que no estamos hechos para esto, ¿no? Estamos hechos, nos movíamos de un primer momento, recolectábamos, cazábamos, andábamos muchísimos kilómetros. Y la gente, por suerte, se ha dado cuenta, y veis un auténtico ejército de gente en las calles de cualquier ciudad que está andando, que está moviéndose, porque ven que eso hace que estén mejor, que tengan mejor calidad de vida y mayor expectativa de vida. Es decir, si me muevo voy a vivir más y mejor, ¿vale? Bueno. Siguiente. Ya para llegar a lo otro que es lo que tiene más enjundia, pero bueno, nos sirve de introducción. ¿Y cómo es este dolor? Pues al principio es verdad que empieza con un dolor intermitente, moderado, y llamamos mecánico. ¿Y por qué llamamos mecánico? En contraposición al dolor inflamatorio, que es los dos que existen en reumatología, es una forma de hablar, podríamos llamar de otras maneras. Mecánico significa, para nosotros, que te duele cuando se mueve, cuando lo utilizas. Esa es la característica principal del dolor. Entonces, al principio, cuidado, al principio, pero, eso que es intermitente y que es mecánico, que duele cuando lo utilizo, va cambiando. Primero aumenta la intensidad y segundo se hace más continuo y finalmente incluso se hace nocturno. Eso es un síntoma claro de mucho empeoramiento, claro, ¿vale? Y lo que va sucediendo. Bien. Bueno. Entonces aquí hay una cosa, en las enfermedades
es una cosa muy importante para que tengamos éxito en el tratamiento, que es que las pueda medir. Si yo una enfermedad no tengo algún elemento de medición, estoy perdido. Voy a procurar daros un ejemplo muy claro, ¿vale? Si a mí me dice, yo mismo me pregunto, el médico me dice, ¿tienes? Sí. ¿El tiempo? Voy a acelerar un poco, perdón, vale. Pues el médico me dice, vamos a ver, ¿tiene usted fiebre? Pues no sé, a ver, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. O así, me pongo un termómetro y digo, oye, esté contento, triste o como sea, tengo 38, eso no depende, es exacto, es una medición. Bueno, pues no teníamos termómetros para medir el dolor de la artrosis, pero ahora sí lo tenemos, ¿vale? Y es de lo que os voy a hablar, la resonancia magnética funcional, que no es una resonancia normal, es una resonancia distinta, que es lo que os voy a intentar explicar lo más rápido que pueda, y perdón por el tiempo, ¿eh? Vamos a ver. Mirad, lo primero, hay 3 tipos de experiencia dolorosa. Es decir, nosotros lo vivimos como una experiencia, me duele, pero en realidad no es así, nuestro cerebro no trabaja así. ¿Qué pasa en nuestro cerebro de verdad? Que es la computadora que todo lo analiza y siente el dolor, ¿no? Bueno, pues resulta que hay una dimensión, fijaros, sensorial, es decir, me quemo, me duele, pero hay una dimensión emocional junto con eso. Cuando me pasa eso, lloro, grito, tiemblo, sudo, me pongo taquicárdico, respiro rápido, toda una serie de cosas que no son dolor, son una especie de, si queréis, sufrimiento, ¿vale? Y después una dimensión cognitiva, que de eso se habla poco. Enseguida que tengo esa experiencia desagradable, mi parte frontal del cerebro, mi cerebro está intentando pensar y ayudarme a buscar soluciones. ¿Qué hago? Canto una canción, que alguien me cuente un chiste, salgo corriendo, voy al médico, es decir, todo de soluciones. Y todo eso que acabo de explicar, mi cerebro lo hace en un milisegundo, rapidísimo. Todo está pasando a la vez. Y se ocupa en diferentes áreas de mi cerebro. Eso es muy importante, porque hay medicamentos que van a mejorar una cosa y otros que van a mejorar otra. Y saberlo es muy importante, ¿vale? Bueno. Segundo, ¿cómo funciona cuando yo tengo una experiencia dolorosa? Es muy curioso, hay como un circuito cerebral, ¿vale? Mirad, voy a decir los nombres, pero los nombres no os quedéis con ellos, es igual. Estas primeras áreas, la área S1, aquí donde está la área 1, es la área somatosensorial primaria. ¿Qué pasa aquí? Me tocan, noto que empiezo a notar que algo pasa. Cuando imaginemos que me hacen una herida, ¿vale? ¿Qué voy a notar? Esa área nota que algo ha pasado, que te han tocado, ¿vale? Pero no me dice nada más información. La segunda, la área sensorial secundaria, me dice, uy, es una experiencia mala, no te han tocado de cualquier manera, te han hecho daño, ¿vale? Algo ha pasado. Muy burdo también. La tercera, la ínsula posterior, me dice, no, es que te han pinchado, es con un punzón grande, es pequeño, es tal, es decir, ya da mucha información del tipo de herida que te has hecho. La cuarta, que es la ínsula anterior, está aquí, lo que hace es integrarlo todo y conducirme a la respuesta vegetativa. Es cuando empiezo a sudar, ponerme taquicárdico, porque tiene una repercusión global, ¿vale? Es la que da la información para esto. Quinto, el cíngulo anterior. Verbalizamos. Es verdad que enseguida, ¡ay! ¡Uy! Fijaos que ha habido 4 pasos antes, pero de ese ¡uy!, de ese ¡ay!, se encarga el cíngulo anterior. El área promotora, la parte 6, que es que, ¿qué hago? Me preparo para la huida, porque es algo malo, pues tengo que salir. Si es un pincho o algo que me está haciendo daño, tengo que marchar, ¿no? Y me preparo para eso. Y luego la corteza prefrontal, que es el 7, que es pienso, ¿cómo soluciono esta solución? Bueno, si algo que está aquí lo aparto, ¿vale? Que alguien me ayude, ¿no? Es decir, cosas de este tipo, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona esto? Lo voy a intentar explicar muy rápido. Pero funciona al revés de como yo pensaba al principio cuando empecé a estudiar esto. Es, cuando yo me hago daño, en mi rodilla, por ejemplo, me duele, yo pensaba que las áreas de mi cerebro iban a consumir oxígeno, porque como trabajan, bueno, pues va a disminuir el oxígeno en mi sangre. Pues no, aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque resulta que sí, que en un primer momento, esas áreas, pero en un primerísimo momento consumen oxígeno. Pero como el cerebro es muy importante, no se puede quedar sin oxígeno. Abre la puerta, abre las compuertas y entra una gran cantidad de sangre oxigenada, muy oxigenada, para que no me pase nada, que le pase nada a mi cerebro, que es muy importante. Y claro, el retorno venoso entra y inmediatamente sale muy oxigenada todavía, por tanto más oxigenada que al principio. Esa medición, ese aumento de presión de oxígeno venosa en mi cerebro cuando tengo una experiencia dolorosa, es lo que medimos en cada punto del cerebro, ¿vale? La técnica funciona así. Bueno, y voy a explicar concretamente un fenómeno muy rápido, que es el fenómeno de sensibilización central. Porque claro, he dicho, si no sabemos el tipo de dolor que tenemos, pues vamos mal.
No es lo mismo un dolor agudo que tener sensibilización central. ¿Qué es la sensibilización central? Es una cosa muy curiosa. Claro, si yo tengo, por ejemplo, dolor en la rodilla, lo que está pasando es que está dando información de aquí, una neurona va hasta mi médula y de la médula a mi cerebro, y va haciendo esta conexión, bla, 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 millones de veces. Llega un momento, tantas veces, y la experiencia es muy dolorosa, y durante mucho tiempo, que eso, chicos, se hace independiente. Pasa de mí ya. Me pueden poner una rodilla nueva, la de mis 20 años, que él seguirá ahí. Hay gente en las experiencias de guerra, ¿no?, que le cortan la pierna y dice, me sigue doliendo la pierna, porque el dolor ya no está ahí, está en un circuito cerebral, pero no se lo inventa, es real, está ahí, ¿vale? Y eso se corta de otra manera, no se corta con ibuprofeno ni con paracetamol. Por tanto, es muy importante saber si eso pasaba o no pasaba en la artrosis. Es lo que quisimos saber, ¿vale? Entonces, lo explico muy rápido. Diseñamos 3 tipos de presiones con un dinamómetro. Presionamos en la interlínea interna, en la parte de la tibia, y con una fuente de calor en el brazo, hasta 42 grados aproximadamente, que es lo que se permite, ¿eh? Te notas el calor, pero no te quemas. Para ver cuál nos daba la mejor medición de esa experiencia de la sensibilización central, y que vimos enseguida que era la tibia, ya os lo explicaréis. Cogimos 30 personas sanas y 60 con artrosis. De estas 30 tenían sensibilización, 30 no. ¿Cómo sabíamos que tenían sensibilización? Porque cumplían unos criterios, ¿vale? Tenía que tener dolor, 3 puntos dolorosos en este mapa de la rodilla, después más de 4 sobre 10 en la tibia, y la sumación temporal, que significa que cuando te aprietan, ¿vale?, cada vez que te aprietan te va haciendo más dolor, ¿vale? Eso es propio de la sensibilización central. Los que tenían eso eran calificados, pero todo, como pacientes sensibilizados. Bien, luego les hacíamos la resonancia y también analizábamos esas 3 análisis que os he dicho, con espacios de descanso en medio, que son muy importantes. Espacios de que me han hecho dolor y luego me dejan quieto. A ver qué pasa en mi cerebro entonces. Bueno, pues resulta, no os explicaré todo esto, la primera sorpresa, y es que, fijaros que había 33 que estaban sensibilizados, pero solo 19 lo estaban del todo, cumplían los 4 criterios. Había, por tanto, 14 que cumplían algún criterio. Bueno, ergo, conclusión, la sensibilidad no es un problema de estar o no estar, es una gama de grises. Estamos más o menos sensibilizados. No es sí o no, es sí, un poquito más, nada, vale. Muy bien, primera cosa. Segunda cosa, muy rápida. De todas las mediciones, la que nos valió fue la presión sobre la tibia. Vale. Tercera, cuando yo aprieto soy capaz de detectar un mapa, eso es importantísimo. Se ilumina mi cerebro y lo veo sin preguntar al paciente. Por eso un termómetro que me dice que, oye, ese mapa es de artrosis, y es de artrosis que tiene sensibilización central. Eso es lo importante. Siguiente, esas son las áreas que se iluminaban. Ya voy acabando. El estado, la información cuando estamos quietos, todavía más importante, porque ahí se analiza no si se activa, sino la conexión entre un punto del cerebro y todo el resto del cerebro, ¿vale? Lo que llamamos conectividad. Bueno, resulta que en enfermedades como la fibromialgia, áreas, es otra enfermedad, como el área auditiva de mi cerebro, visual y táctil, están desactivadas. O sea, vemos, pero no llega la información bien. Por tanto, es como si no me enterara. Me dicen cosas, pero no las oigo, pero no me entero de ellas. Estoy centrado en mi dolor, ¿vale? Eso es propio de la fibromialgia. En la artrosis eso no pasa. Pero sí que pasa una cosa. Se desactivan otras zonas, como por ejemplo el cíngulo anterior, ¿vale? Aquí lo tenéis. Vimos, por tanto, un mapa de áreas que se desactivan también. Por tanto, todo junto nos da un mapa, que es a lo que quería llegar, un mapa exacto de qué le pasa a una persona que tiene artrosis y que además tiene ese fenómeno de sensibilización central. Son gente, lo reconoceréis y vosotros mismos, que empiezan teniendo dolor en una rodilla, y luego me va doliendo un día, me duele la otra, y luego ya se expande, y un día soy un doloroso o una dolorosa, perdón por el nombre, pero me aprieten donde me aprieten, me duele. Eso pasa y lo vemos. Eso es la sensibilización central, ¿vale? Bueno, no nos quedamos ya está, ¿no? ¿Vale? Pues sé que hay presión y tal, perdonar. Bueno, ¿quiénes somos, no? Bueno, de hecho, dijéramos, como comentabas muy bien, pues soy el presidente y CEO de la Prostatitis Foundation International, o sea que desde España, dijéramos, somos pacientes, representamos todo lo que es la artrosis, ¿verdad? Y después también soy, desde hace unos 4 años, presidente de ACOSAR, de la Asociación Española de Mujeres con Osteoporosis. Digo mujeres
porque es una enfermedad que afecta mucho más a las mujeres. La osteoporosis, como sabéis, igual que la artrosis, es una enfermedad claramente de género, ¿no? Básicamente, lo que hacemos tanto en OAFI como en ECOSAR es, como pacientes, promover la educación, la prevención, tratamiento e investigación de esta área tan importante, ¿no? Ofrecemos soluciones a las personas, o nos lo intentamos, que sufren estas patologías, para que se sientan acompañadas, aliviadas su dolor, aliviando su dolor y mejorando su calidad. ¿Sabéis qué? Yo siempre digo una frase que me habéis oído más de una vez, es que la artrosis no tiene glamour. Es una enfermedad que no tiene glamour, por desgracia, con todos mis respetos, ¿no? Pero todavía sigue siendo pues una enfermedad pues que todavía, pues bueno, no hay nada que hacer, ¿qué quieres que le diga? Nada, ¿no? Normalmente es una enfermedad grave y es una enfermedad pues que tiene que ser bien tratada, y que, como comentaba mi doctor Monfort, es una enfermedad crónica, pues todo lo que podamos hacer para ayudar a los pacientes es muy importante, ¿no? La siguiente. Bueno, nosotros aquí representamos como personas mayores. Claro, la pregunta que me podéis hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir mayores, no? ¿Quiere decir 70, 80, 90? Sabéis que en España pues hay 18.000 centenarios. España es el segundo país más longevo de Europa y el tercero del mundo. Por tanto, hoy en día, pues, hay mucha gente mayor. El doctor Monfort comentaba muy bien de la incapacidad. Es una enfermedad, como os comentaba, de género, ¿vale? Que afecta mucho más a la mujer y básicamente es debido fundamentalmente porque la prevalencia aumenta a las mujeres aproximadamente unos cuantos años o por la menopausia, o sea, hay un déficit estrogénico que favorece la aparición de artrosis. Y después también, pues que sepáis pues, que también afecta a los deportistas, ¿no? Sobre todo los deportistas, dijéramos, que practican el deporte de alta competición. O sea, prácticamente cuando hablamos con los deportistas de élite decimos que la práctica deportiva de alto nivel es muy perjudicial para las articulaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí el equipo de la Fundación agradecer a Nina, que dijéramos Nina Martínez, la responsable de I+D, que me haya ayudado a presentar esta presentación, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿cuál es el escenario actual de la artrosis? ¿No? Bueno, el doctor Monfort lo ha comentado, pero fijaros, el último artículo del Lancet habla de que existen casi 600 millones de personas afectadas de artrosis en el mundo, ¿no? Un 16,6% de la población adulta de más de 20 años ya tiene artrosis. En España son datos del Ministerio de Sanidad, el 23,5% de mujeres de más de 15 años tiene artrosis. Fijaros, ¿no? Por tanto, se ha comentado causa de incapacidad, causa de invalidez. En España aproximadamente hablaremos de 7 millones de pacientes con artrosis sintomática, pacientes tienen dolor e incapacidad. Si pasáramos asintomática, es decir, que ya tiene artrosis pero todavía no ha debutado a la clínica, porque sabéis que, por ejemplo, su subcondrado, pues el cartílago no está inervado ni vascularizado, pues vas a tener una artrosis y no te duele hasta que llega a los subcondrado. Por tanto, si dijéramos y miráramos la gente que tiene artrosis ya, pero todavía sin clínica, podemos hablar de unos 14 millones. Cuando estamos en una enfermedad que afecta a mucha gente, ¿no? Bueno, fijaros aquí lo que os comentaba, cómo va aumentando la enfermedad y como veis, la mujer, cómo va aumentando en los 50 años y va más, incluso pues, la de mayor, pues es una enfermedad que afecta mucho más a la mujer, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Por el paciente, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos en la Fundación, con toda la modestia, es que intentamos tener el máximo conocimiento sobre la enfermedad. Esto es muy importante, ¿no? Y además somos pacientes, ¿no? Y ponemos paciente pues, siempre por delante de todo, ¿no? Y también pues, ayudamos a tener voz y a ser escuchado. Y podríamos hacer muchos ejemplos. Quizás el más relevante fue hace un par de años que conseguimos parar por primera vez en España la desfinanciación de una serie de medicamentos que realmente funcionan bien en artrosis, como son el coenzosulfato, la combinación, etcétera, etcétera. Luego aquí nos presentamos en el Ministerio, al final el Ministerio, con buen criterio, pues retiró la desfinanciación y de hecho pues la acertó porque estudios posteriores han demostrado que estos fármacos tienen un valor sobre todo en pacientes con riesgo cardiovascular. Bueno, nuestros programas están pensados para ayudar y mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad, prevención de autocuidado, y siempre pues, partimos de la base que una paciente o un paciente informado es un paciente que va a manejar mucho mejor su enfermedad. Esto es así en todas las enfermedades, ¿no? En el caso de la artrosis más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos de forma breve, no? Bueno, nosotros tenemos muchas actividades que hacemos, pero
le hemos dado mucha importancia a la comunicación. Nosotros tenemos un programa de radio y televisión que dijéramos que sale el lunes de 8 a 9 y el jueves de 8 a 9, que invitamos, que además es gratuito, que se puede ir por el canal de YouTube de WAFI, podéis entrar, y es un programa muy dedicado, dijéramos, a los pacientes, ¿vale? Que participan muy buenos ponentes, Dr. Monfort ha estado alguna vez en el programa, y realmente, pues bueno, pasamos esta información, que además esta información se cuelga en el canal de YouTube, pero sí tenemos aquí los números, ahora os lo enseñaré. Hacemos lo mismo con la parte del deporte, porque hemos separado, porque había gente que deportista que cuando hablan o van a un médico y todo, es una condromalácia femoropatelar, o una condromalácia retubiana, ¿no? Y tienen artrosis, ¿no? O sea, lo que pasa es que el lenguaje de un deportista es diferente, por eso hemos separado y tenemos el Batisport, que es más dedicado a la gente que tiene problemas articulares porque hace un deporte en malas condiciones. Aquí contamos con el Comité Olímpico Español, con el doctor Villador también, que es el director científico, y bueno, hacemos también estas y os invitamos a participar, es totalmente gratuito, dijéramos a través del canal de YouTube de WAFI, podéis entrar, podéis ver el programa en directo, y además si no, pues bueno, sale también se cuelga en Amazon Salud Digital, que tiene unos 18 millones de visualizaciones mensuales, ¿no? Para que veáis cifras de suscripción. De hecho, creo que somos la única asociación de pacientes a nivel mundial que tenemos un programa propio de radio y televisión. Con esto nos ayuda a llegar mucho más. Fijaros, hemos tenido el año 2022 34 millones de visualizaciones, ¿no? Nos han dado diferentes premios, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo nuestra divulgación científica a través del programa para que todo esto pueda llegar y que el paciente realmente tenga la información, ¿no? Con la máxima rigurosidad. Con los programas, dijéramos, por tiempo no me puedo dedicar, pero bueno, tenemos un programa específico para mujeres. Tenemos un programa para niños, para identificar a Wafi Children y a niños y niñas que tienen alteraciones del morfotipo y evitar que estos niños y niñas pues, acaben en etapas tempranas con problemas de artrosis en prótesis. Sabéis que hay alteraciones del morfotipo, pie cabo, pie varo, discos más cortos, displasia de cadera. Pues esto es importante identificarlo, ¿no? Programas que hacemos también, por ejemplo, ahora estamos haciendo unas barras reales, el Wafi Wellness Corporation, ¿no? Que consiste básicamente en que los pacientes puedan salir para hacer actividades y no ser privados por su enfermedad de poder salir, ¿no? Tenemos también programas que hemos hecho para deportistas, Milpasa, Bilbao, que pueden medir. El programa Wafi Contigo es un programa dirigido a religiosos y religiosos que tienen artrosis de rodilla. En España tenemos colectivo de más de 40 religiosos y religiosos que tienen artrosis, sobre todo bojas, que pues también estamos haciendo un programa específicamente. Este programa, pues, se lo presentamos a su santidad del Papa hace poco y también pues él está muy interesado porque sabéis que también sufre de esta enfermedad, ¿no? Y el Wafi Space es un programa muy interesante que lo estamos validando ahora en residencias y en hoteles, que consiste básicamente, para que os hagáis una idea, un 4% de las fracturas osteoporoticas se producen en el cuarto de baño, ¿sí? O sea, porque hay bañeras que caen al suelo y tienen una fractura, ¿vale? Entonces, este programa consiste es un programa hecho con médicos y arquitectos que consisten en auditar estas residencias de estos hoteles y si están en condiciones y podemos decir que el riesgo de caída es mínimo, entonces les damos el sello de la Wafi Space, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque fijaros que cada vez más la idea del sistema es que la gente se trate en casa. O sea, los hospitales, ¿entiendes? Lo tendréis que cada vez más los hospitales pues van a intentar y se está haciendo que la gente esté en su entorno. Por lo tanto, es muy importante tener los pisos o las residencias o los hoteles acondicionados a las personas, no al revés, cosa que ocurre, ¿no? Bueno, no quiero profundizar porque si no... Tenemos proyectos de investigación, hemos hecho el CAVID para que ha sido un análisis de la percepción negativa en España. Por ejemplo, fijaros que hasta a punto de ser publicado el artículo, pues hay pacientes en España que tardan 3 años en ser diagnosticados de artrosis. Cuando es una cosa... Como sabe el doctor Monfort, pues que en 15 minutos, 20 minutos se puede hacer el diagnóstico. Es clínico, básicamente, y con mucho una radiografía. O sea, esto que es una persona de 3 años de vueltas por el Sistema Nacional de Salud, pues, hombre, no es aceptable, ¿no? Después tenemos el Triángulo, que es un proyecto europeo en el cual estamos haciendo también para artrosis de neuropatías mediante impresión 3D, con colágeno hidrolizado. Tenemos también la WAPS, que ha sido la primera encuesta global que hemos realizado de calidad de vida. De hecho, lo hemos publicado en una buena revista. Este es un artículo que, si miráis hoy en día en Google,
sale el primer artículo en Google, o sea que ha tenido mucho impacto, que también participó el doctor Sorin Monfort. La siguiente. Bueno, aquí tenemos los artículos. Nosotros siempre funcionamos o intentamos funcionar mediante medicina basada en evidencia. Quiero decir que cuando recomendamos algo, siempre es a base de la evidencia que hay y somos muy activos publicando. Aquí tenéis algunas de las publicaciones que hemos hecho de calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que os comentaba, ¿no? Tenemos un convenio con la Agencia Española del Medicamento y eso es muy importante, ¿no? Porque es la primera vez que pacientes tienen un convenio con la agencia. Entonces allí tenemos la base de datos. Esa base de datos, cuando vosotros vais en Valencia a vuestro médico y el médico pues lo rellena, os hace estas preguntas, esto va a parar a la comunidad, y la comunidad valenciana pues emite estos datos a la agencia española. Ya tenemos unos datos de unos 20 millones de pacientes y ahí podemos sacar datos de la realidad, ¿no? La realidad, fijaros, os comentaba, es un ejemplo, estamos haciendo otros trabajos, ¿no? La realidad es que estos fármacos que quería el propio Ministerio desfinanciar, pues hemos publicado que reducen un 43% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio en pacientes con artrosis y un 34% del riesgo de ictus, ¿no? Claro, sí es importante tener esta información a los pacientes porque esto ha ayudado a la Administración General de desfinanciar estos fármacos, ¿no? Bueno, organizamos nuestro Congreso Internacional en Barcelona, los invitamos a ir, que es el mes de octubre, es un congreso todo gratuito, todas las actividades que hacemos en ACI son gratuitas para los pacientes, es un congreso pues, que, en fin, viene gente de toda España, gente a nivel internacional, y durante 3 días, pues, hay unas 30 mesas, y ahí tenemos un masterclass, los pacientes que se lo pasan bien, hacemos actividades y conocen muy bien la enfermedad. De hecho, esto debería realizarse por las consejerías de sanidad o por el ministerio, ¿no? Pero bueno, no lo pueden hacer, hacemos nosotros y realmente no estamos muy contentos. Esto se coloca en el canal YouTube, para que os hagáis una idea. El año pasado, pues ha pasado ya más de 100.000 personas por el canal de YouTube, así simplemente viendo el Congreso de Barcelona. Digo 100.000 personas, O sea que se dice pronto, ¿no? La siguiente. Bueno, de la misma forma que hablamos de la artrosis, osteoporosis, la mujer en el Congreso de Barcelona, hacemos otro en Madrid, que esto es más dedicado, dijéramos, al deporte. ¿Y lo hacemos con quién? Conjuntamente con el Comité Olímpico Español, que es muy sensible a la cantidad de lesiones que tienen los deportistas y aparte la cantidad de problemas que tienen cuando, sobre todo, se retiran de su deporte, porque ahí es cuando aparecen los problemas de esta sobreactividad que han tenido en el deporte. O sea, a veces te preguntan, mira, doctor García, si la maratón es buena, hombre, ¿a usted qué le parece? ¿No? 40 kilómetros corriendo, ¿no? Y encima, pues, una preparación de los 1000 kilómetros, ¿no? ¿Cómo va a ser buena? Acaban todos con coces de cadera, ¿vale? De hecho, si no recuerdo mal, maratón, que fue el que llevó, pues llegó sin murió, ¿no? O sea que dijéramos ahí con cuidado y hemos de entender que la actividad física es necesaria, saludable y los deportes también, pero pasarse también es perjudicial. Y ahí hacemos el congreso, ¿no? Conclusiones. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es dar, el paciente tiene voz y debe ser escuchado, es muy importante. Acabamos ahora de presentar en la Real Academia Española de Medicina el libro blanco de la artrosis y el envejecimiento en España, que hicimos con Julio Sánchez Fierro, que por desgracia murió, y fue el libro póstumo de él, ¿no? Y lo hemos presentado y ahí explicamos los problemas que tenemos en España con la artrosis, pero también aportando soluciones. Y yo siempre digo que hace problem, pero hace solución. O sea, tenemos un problema, pero también tenemos soluciones, ¿no? Siempre pensando, pues decía, mejorar la calidad de vida, dijéramos, de los pacientes, incluso en modelos asistenciales que estamos haciendo ahora a nivel de Cataluña, Madrid, Andalucía y el País Vasco, ¿no? Y también la seguridad, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en España calculamos aproximadamente que hay unos 2.000 muertos al año por antiinflamatorios. Esto es una cifra que nunca sabe, nadie lo quiere sacar. Pero bueno, en Estados Unidos, la FDA, pues, presentamos los últimos datos, cada año en Estados Unidos hay 16.000 personas que mueren por año. Bueno, pues según nuestra población en España, por ahí va. Por lo tanto, muy importante es, como decía el doctor Monfort, enfermedad crónica, tenemos que mirar qué medicamentos damos y también tener en cuenta la comorbilidad, porque no va solo la artrosis, va con hipertensión arterial, va con a veces pues, con obesidad, va con insomnio. Por ejemplo, nosotros hemos publicado pues, que el 40% de personas sin artrosis no duermen por la noche. ¿Y qué hacemos? Pues estamos tratamiento por la mañana. Pues a lo mejor nos tenemos que plantear de dar tratamiento por la noche para que esta persona no tenga dolor y pueda dormir bien. Tiene muchos temas que tenemos que estar continuamente pues, viendo cómo mejorar, ¿no? Bueno,
Pienso que es muy importante la información y comunicación. Aquí tenemos mucho trabajo a hacer, sobre todo en primaria, porque bueno, el Sistema Nacional Público es excelente, el hospitalario muy bueno, funciona bien, pero en primaria está muy colapsado, ¿no? Tanto se ha de tener en cuenta pues, es atender mejor al paciente, ¿no? Se debe fomentar la participación activa de las personas en las etapas de la enfermedad, ¿vale? Nosotros hacemos, no hace pues mucha actividad, en acosar exactamente igual, y dar herramientas para que la paciente o el paciente sea responsable y el cuidado de su vida, de su salud, ¿no? A veces, por ejemplo, se envían pacientes a un hospital para hacer una rehabilitación del país, hombre, pues tú le enseñas cómo hacerlo, a lo mejor lo puede hacer en casa, no hace falta que vaya al hospital, ¿no? Bueno, y así podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Para acabar, me parece que ya tenía por deciros que, bueno, que lógicamente pues podíamos estar hablando más rato y de nuevo pues agradecer a la organización que nos hayáis permitido estar aquí y muchísimas gracias y bueno, me parece que más o menos con el tiempo creo que he cumplido, ¿no? Lo va a hacer la presentación Ana García, que es la coordinadora de la unidad de ensayos clínicos del grupo de CETIR Astires. Ana es bióloga, hizo el doctorado en biología en la Universidad Pompeu Fabra y luego también se terminó de formar nuevamente en Canadá. Yo creo que tenéis algo en Canadá. Todo pasa en Canadá. Además, si no me equivoco, todo pasa en Montreal. Sí. Estuvo bastantes años allí y luego ya se volvió aquí a España, donde se incorporó al grupo Astires como coordinadora de investigación clínica y además de esa labor y de ese trabajo, ella es profesora asociada también en la Universidad Pompeu Fabra. Como todos los demás, pues también tiene sus publicaciones, sus proyectos, etcétera, que no voy a entrar en detalle con ellos. Y te dejo la palabra para que nos cuentes un poquito en qué consiste el proyecto. Estamos en la parte más médica, la parte más científica. Por desgracia, la ciencia es lenta y hoy os vengo a presentar un proyecto que está aún en las fases iniciales, con lo cual lo que vamos a ver hoy es lo que hemos diseñado, los objetivos del proyecto y ojalá en un año o dos vengamos con los resultados, ¿de acuerdo? Pero os queremos hacer partícipes de este proyecto porque obviamente está centrado en el paciente y nos interesa muchísimo que lo conozcáis. Es el proyecto Oasis, que es básicamente lo que estamos intentando hacer es ir hacia el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial que nos ayuden a mejorar diagnóstico y pronóstico de la artrosis. No puede pasar. Ahora sí. Decir que es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia, que es importantísimo que se vuelque el dinero en la investigación. En este caso lo tenemos financiado muy bien y formamos un consorcio donde estamos 3 de las entidades del grupo Astires, CETIR, su delegación en Barcelona, Astires y la Fundación COAES, y luego tenemos a CUREM, que es una empresa de medicina regenerativa, Leitat, que es una empresa de biotecnología, y en este primer estadio estamos en colaboración con el Parc Taulí, que es un hospital de Sabadell en Barcelona. Entonces, ¿por qué surge la necesidad de generar este proyecto? Surge porque, obviamente, como ya ha explicado el doctor Montfort y el doctor Vergés, la artrosis es una enfermedad muy prevalente, muy importante y a la que tenemos que atender. Es la principal enfermedad degenerativa y produce un grado de dolor y de discapacidad muy importante. Lo que ya han comentado es muy prevalente, sobre todo la de rodilla, y con este aumento en la esperanza de vida lo que vamos a tener es que esta prevalencia vaya aumentando. Velo, sí. Para que si no hace eco. A ver, ¿así mejor? Sí. Venga. ¿Sí mejor? Pues como decía, vamos a tener una prevalencia a la alza debido al envejecimiento de la población, pero también debido a otros factores como por ejemplo la obesidad, que por culpa de estos cambios en nuestras dietas estamos viendo cómo la obesidad está aumentando muchísimo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el diagnóstico, como bien han comentado, está muy limitado, y siempre me voy equivocando de botón, aquí,
a criterios clínicos o radiográficos que pueden ser insuficientes porque la correlación entre la clínica y los cambios de imagen no están bien definidos y, muy importante, dependen de cada paciente. Si depende de cada paciente, necesitamos ir hacia intervenciones personalizadas porque si no, no vamos a poder llegar. La progresión es variable, generalmente de progresión lenta, pero no siempre es así, y da grados a diferentes grados de dolor y discapacidad. Esto también condiciona el pronóstico, porque muchos pacientes son lentos, pero algunos no lo son. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que el manejo del paciente y sobre todo el tratamiento no lo tenemos bien definido. El tratamiento debería ser único para cada paciente en función de su evolución, pero no lo es. Se carecen de fármacos específicos, no hay tratamientos centrados específicamente o de forma bien dirigida contra el dolor y tenemos una evidencia limitada para el dolor que acaba siendo crónico. Entonces, con todo esto, lo que propone Oasis o por qué surge Oasis es para intentar encontrar enfoque combinado que integre pruebas de imagen y ir a biomarcadores sanguíneos. Biomarcadores, es decir, buscar esas moléculas en sangre que nos ayuden a identificar qué paciente puede progresar de una forma, qué paciente puede progresar de otra y cómo esto nos pueda servir para abrir campo hacia los tratamientos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Porque esto es un manejo de datos infinitos gracias a la inteligencia artificial, que podemos juntar muchísimos datos juntos para que, gracias a estos algoritmos, podamos mejorar en el diagnóstico y en el pronóstico. Con lo cual, es de una alta relevancia social lo que estamos haciendo y, solo por decir, hay más de 90 ensayos clínicos hoy en día en marcha en España, este es solo uno más de ellos. ¿Y cómo lo hemos empezado? Lo hemos empezado junto con el doctor Joan Calvet, que es el investigador principal y reumatólogo del Hospital Pare Taulí de Sabadell, pero por eso venimos aquí. Nuestra intención es abrirlo también ahora en la Comunidad Valenciana este año. Entonces, ¿qué es Oasis? ¿Qué hacemos? Partimos del paciente, centramos el paciente. Pacientes con artrosis de rodilla, lo que hacemos es les visitamos a nivel basal después de 6 meses y después de 18 meses. ¿Qué nos permite esto? Ver una evolución personalizada de cada una de las artrosis, porque hay tantas artrosis como personas en el mundo. ¿Qué hacemos? Evaluamos a nivel clínico, súper importante, hacemos resonancia magnética que nos da la imagen, de ahí extraeremos multitud de características radiómicas y extraemos sangre. Extraemos sangre para mirar el plasma y ahora miraremos a ver qué es lo que vamos buscando en el plasma. Los algoritmos resultantes, es decir, donde vamos a volcar todos los datos para que la inteligencia artificial, las máquinas nos den resultados, nos den, fíjate en esto, fíjate en lo otro que tú a simple vista no has visto, deberían ser capaces de predecir la progresión. Y una vez sepamos predecir la progresión, ir o intentar ir hacia un tratamiento un poco más personalizado. Esto solo se puede hacer con un grupo muy amplio de entidades. Por nuestra parte, nosotros nos encargamos de lo que es reclutar el paciente, hacer las resonancias magnéticas e integrar todos los datos obtenidos en los algoritmos de inteligencia artificial. La Fundación QUAES, súper necesaria, es la que nos da la difusión y la innovación responsable, es decir, nos miran de cerca, miran que estemos haciendo las cosas bien, con rigor científico y también ético, súper importante no perder esto de vista. CUREM, que lo que hace es analizar el perfil de citoquinas, que son esas moléculas que tenemos todos circulantes en sangre y que nos pueden predecir, nos pueden decir en qué estadio de las enfermedades inflamatorias estamos. LEITAT, que lo que nos va a hacer es mirar otros tipos de biomarcadores solubles que nos puedan servir también, y el Pare Taulí, que a día de hoy es el centro reclutador de pacientes. Esto es lo que vamos a ampliar en el 2023 hacia Valencia.
¿Y cómo haremos esto? Porque hablar de inteligencia artificial es fácil, pero concretarlo es difícil, ¿no? ¿Qué le vamos a dar a ese algoritmo para que nos dé luego resultados? Pues primero, caracterización radiómica de los estudios de imagen. Hacemos una resonancia, vamos a mirar todas las resonancias con todo el detalle necesario para determinar qué características de imagen nos van a ayudar en el diagnóstico. Estos rasgos radiómicos y su progresión a lo largo de estas tres, del basal, 6 meses, 18 meses, nos pueden servir como una herramienta predictiva para ver cómo evoluciona esta artrosis. Los biomarcadores químicos o inflamatorios clásicos en el plasma de pacientes también vamos a ver cómo varían en el tiempo, vamos a ver si nos sirven para detectar pacientes que puedan progresar un poco más rápido, por ejemplo. Descubrir e identificar proteínas en el plasma de pacientes, los pacientes clasificados según la gravedad de la artrosis que tengan, para ver si también encontramos candidatos proteicos como biomarcadores de la progresión. También perfil de ácidos nucleicos no codificantes, esta palabra que puede parecer rara, los microRNAs, que son los mensajeros del DNA que nos dicen de célula a célula qué es lo que le está pasando a nuestro cuerpo y señalizan de una célula a célula, me estoy inflamando, me está pasando esto, ¿qué vamos a hacer con ello, ¿no? Estos microRNAs también están diferencialmente expresados en estos pacientes y los vamos a estudiar para ver si vemos patrones de los que aprender. Y por último, la composición de citoquinas o exosomas del SARC, que es básicamente nuestro perfil inflamatorio de cada uno, de cada paciente. También veremos cómo el SARC evoluciona a lo largo del tiempo y cómo puede convertirse en una propia herramienta terapéutica. Todo esto, todos estos macrodatos que obtenemos, cuando ponemos juntos los valores clínicos, la historia clínica, los factores de riesgo, la edad, el sexo, el género, perdón, el índice de masa corporal, todo esto lo mezclamos con todas las millones de características que podemos sacar de una imagen de resonancia, junto con los millones de biomarcadores que podemos sacar de la sangre, lo ponemos todo junto en un algoritmo, le decimos al algoritmo, sácame datos, dime qué me tengo que fijar, qué es lo importante y qué es paja para el poder evaluar una progresión de la artrosis. Todo esto es lo que conseguimos para modelar y clasificar a estas progresiones. Como cualquier proyecto de investigación, se organiza en fases. Yo vengo a decir que mi charla es muy aburrida porque estamos justo aquí. Solo os puedo explicar lo que vamos a hacer, pero aún estamos muy incipientes. De momento tenemos la primera fase, promoción, comunicación, lo que estamos haciendo hoy, reclutamiento de pacientes, generar estas bases de datos, generar todo el diseño del estudio, juntamente con la fase 2, que es la que ya hemos empezado, recoger datos y empezar con un primer análisis. La idea es que esto evolucione en 2024-2025 para realmente poder venir aquí y decir, ¿os acordáis hace un par de años que os conté que empezábamos? Pues aquí es donde hemos llegado. No voy a pasar o no voy a entrar en detalle en las fases, simplemente recalcar, porque me parece que es muy importante volver a recalcar la Fundación COAES y su trabajo en garantizar que este proyecto va a llegar a buen puerto. También a hacer otra vez hincapié en la importancia del paciente, porque básicamente sin pacientes no hay proyecto, pero encima lo que estamos haciendo es centrarlo para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes en el futuro. Y simplemente pues recordar esto, estamos en la fase 1, fase 2, que es donde se están ahora mismo recogiendo todos los datos, la fase 3, que ya hemos empezado con las primeras resonancias,
y esperando llegar a la fase 4 donde se aplicarán a estos modelos para poder sacar las conclusiones. Así que no creo que haya muchas preguntas, las podemos guardar para dentro de 2 años cuando vengamos con los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, es líder de un grupo de investigación allí en la Pompeu de biomecánica y mecanobiología. Y bueno, pues tiene un historial investigador excelente. Él es doctor en Ciencias por la Universidad Politécnica de Cataluña, licenciado en Química Física e Ingeniero de Materiales, dispone de 2 másteres en Ciencias de Materiales y Acústica, y bueno, pues consiguió en su momento una de las becas más importantes de Europa, que es la Marie Curie, y gracias a ello pues estuvo trabajando y terminándose de formar en distintos sitios, entre ellos en Suiza y en los Países Bajos, y posteriormente ya pudo entrar en la Pompeu para dirigir su propio grupo de investigación. Y bueno, tiene muchos cargos, muchos proyectos, y la verdad, como todos los demás, prefiero que nos cuente lo que es el DERRISC y en qué situación se encuentra DERRISC en estos momentos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Y soy padre de 2 hijos, que desde luego es la tarea más difícil de todos. Vale, entonces os voy a llevar un poco en el dominio de lo invisible. Hasta ahora hemos hablado de datos, hemos hablado de cosas medibles en la clínica, pero hay muchísimas cosas que nos afectan, que afectan nuestro cuerpo, que aún no son medibles. Igual en un futuro, o sea, la tecnología avanza a gran paso y entonces podremos medir cada vez más cosas conforme también entendamos estas cosas y cómo medirlas, pero quedan muchos aspectos, muchos mecanismos de nuestro cuerpo que no podemos medir, y entonces utilizamos las herramientas de matemática aplicada, el modelo computacional, para poder aprender estas cosas que no son medibles, y es el mundo en el cual propongo llevaros durante los 15 próximos minutos. Javier, si me paso el tiempo me lo dices y voy ajustando. ¿Vale? Y esto es todo el propósito de este proyecto de RISC. Vamos a pasar de la artrosis de la rodilla al disco intervertebral y a la columna. Este proyecto pretende aportar herramientas de prevención, no de tratamiento, de prevención. Jordi ha apuntado muy bien, el tratamiento para la artrosis no existe, el curativo es lo mismo también para la columna vertebral, desafortunadamente, porque es una dolencia de tipo reumatológica y tenemos los mismos retos para entender y para curar estas dolencias. Pero sí que seguramente se puede prevenir para que en lugar que llegue con 60 años de edad, pues aparezca con 80 años de edad, por ejemplo. O que los problemas deshabilitantes pues aparezcan más tarde. Entonces, lo primero, he hecho un poco de spoiler, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién cree, levantad la mano, quién cree que los problemas de espalda es un problema de la edad? Es fantástico. Pues es verdad, no lo es. Si miramos los datos mundiales, vemos que ya los problemas de espalda, ¿vale? El dolor crónico de espalda ya es la 4ª causa de deshabilidad en todo el mundo para la gente en esta franja de edad, de 25 a 49 años. ¿Vale? Muchas veces no aportamos demasiada atención a este tipo de enfermedades como la artrosis, como los dolores de espalda, pues decimos es inevitable, es una fatalidad, es una cosa de la edad y todos envejecemos, ¿vale? Pero no es verdad, no es verdad, y la prevención entonces puede hacer mucho, y si lo puede hacer para gente que está en su 5ª década de edad, pues lo puede hacer también en gente que está en su 7ª década de edad.
Entonces es un problema que es muy prevalente en todo el mundo y la degeneración del disco intervertebral son las distintas zonas del mundo. La degeneración del disco intervertebral básicamente es la causa única líder de los problemas de dolor de columna. ¿Quién cree que las cargas mecánicas es uno de los mayores factores de riesgo para el dolor de espalda? Levantad la mano. Vale. Ya empezamos a tener unos cuantos, incluso gente del mundo clínico. No lo es. No lo es. ¿Sabéis a cuánta presión infláis las ruedas del coche? Más o menos. Unos 2 bares, ¿vale? Unos 2 bares, es decir, estamos hablando de 2 veces la presión atmosférica. En el disco intervertebral, ahora que os estoy hablando, ya tengo 10 bares de presión en mi disco intervertebral. Si estoy corriendo con la inercia, voy a subir a 20 bares de presión en mi disco intervertebral. Mi disco intervertebral no cederá como órgano, no cederá hasta que le ponga una presión de más de 100 bares. ¿Vale? ¿Qué significa? Le quitamos las ruedas a un coche, ponemos 4 discos intervertebrales, que más o menos es de este tamaño para la zona lumbar, para un humano, ¿vale? Y podríamos poner 10 coches uno encima de otro y los 4 discos intervertebrales aguantarían la carga mecánica, ¿vale? Entonces, el problema no es tanto la carga mecánica. Y cuando miramos estudios genéticos que comparan la evolución de la salud de gemelos, gente que comparte exactamente el mismo genoma, que son gemelos idénticos, ¿vale? Y miramos por qué en algunos la degeneración aparece, por qué en otros la degeneración no aparece, estamos viendo que esto sería, digamos, la causa de degeneración, ¿no? Y estamos viendo que la carga mecánica, aquí en naranja, pues ocupa una proporción bastante ridícula. En las zonas relativamente altas de la columna vertebral, la predisposición genética tiene un papel importante. Y en las zonas bajas de la columna, donde tenemos más problemas, la gran mayoría de los problemas de dolor crónico, básicamente estamos en inexplicado. Inexplicado porque tenemos una interacción de un poco todo. Tenemos interacción de cargas mecánicas, tenemos interacción de predisposición genética y tenemos interacción de la biología que se va a regir en gran medida por lo que circula en la sangre, tal como se ha explicado antes. Esto es un esquema que no pretendo describir completamente, pero que enseña la complejidad del problema. Al final, nuestro disco se va a definir como un disco degenerado que va a generar dolor o como un disco sano como consecuencia de la actividad celular que tenemos dentro del disco. Las células van a destruir activamente el tejido o lo van a preservar. Y esto va a depender de todas estas interacciones. Dentro de estas interacciones tenemos las cargas mecánicas que se ejercen sobre el tejido. Tenemos la composición y la estructura del tejido. Tenemos el transporte de todos los factores que las células necesitan para sobrevivir, para tener actividad, o sea, transporte de solutos dentro del disco intervertebral. Y todo esto va a converger en la actividad celular y va a interferir, va a interactuar con una actividad basal que está codificada, digamos, con nuestros genes. De ahí la complejidad de tratar enfermedades como la degeneración del disco intervertebral, el dolor crónico lumbar o la artrosis. Y de aquí también la necesidad de entrar un poco en la matriz y ver cómo podemos actuar sobre algunos puntos de esta complejidad. Podemos, gracias a las matemáticas aplicadas y técnicas computacionales, podemos pasar de la clínica a descripciones que yo llamaría in silico.
de los órganos. Tenemos, por ejemplo, aquí unos ejemplos de resonancia magnética que llamamos cuantitativa, que permite hacer un mapeo de la composición del disco, que es un factor muy importante para tener un órgano completamente funcional y hacer que las células estén felices dentro de este órgano. Y si las células están felices dentro de este órgano, lo van a preservar. Si empiezan a estar no felices, se van a morir o van a empezar a tener alguno de actividad que llamamos catabólica, que es destructiva para los tejidos y para el órgano. Bien, aplicando técnicas de modelado computacional, ya somos capaces de reflejar y de simular el mapeo de la composición del tejido y entonces el efecto que va a tener este mapeo y esta composición sobre el comportamiento mecánico del disco intervertebral, que sería el comportamiento funcional o afuncional si empezamos a tener problemas disruptivos. Entonces, bueno, estas son las matemáticas que están detrás. Solo a nivel, no voy a hacer una clase de matemática aplicada, es simplemente a nivel ilustrativo. Una vez tenemos estas descripciones alimentadas de la imagen clínica de los órganos y tenemos la composición dentro del órgano, podemos bajar a una escala inferior gracias a técnicas de biología computacional, donde podemos empezar a simular la comunicación entre células y la regulación molecular de las células. Y esto lo vamos a alimentar a través de mediciones de composición de líquidos corporales, como os he explicado antes. Lo vamos a alimentar a través de conocimiento que extraemos de cultivos celulares que se van a hacer en el laboratorio, y vamos a poder integrar este conocimiento de forma casuística, que es la gran diferencia con la inteligencia artificial. Ahora no estamos hablando de predecir a partir de una gran cantidad de datos, estamos hablando de entender lo que pasa para poder actuar en puntos muy concretos, ¿vale? Y entonces vamos a poder relacionar entonces la parte observable por la clínica, que ponemos en ecuación, con la parte ya invisible de interacciones múltiples moleculares. Validamos los modelos siempre y entonces podemos empezar ya a ver algunas cosas. Podemos simular algunas degradaciones de tejidos que son observables directamente en la imagen y ver qué pasa. Esto, por ejemplo, ha sido parte de la tesis de Carlos, que está aquí y que ha contribuido a organizar este evento. Y estamos viendo, por ejemplo, que aquí tenemos una falta de glucosa dentro del disco, un estrés nutricional, ¿vale? La glucosa siendo un elemento muy importante para que las células del disco puedan hacer su trabajo biológico correctamente, ¿vale? Y en esta parte que vemos, además, si lo relacionamos con mediciones biológicas en especímenes cadavéricos, vemos que esta zona es donde tenemos muchísimo más alteraciones biológicas que se acumulan con el tiempo en el disco intervertebral, ¿vale? Entonces las alteraciones las podemos ver con el número de puntos y cómo se distribuyen estos puntos, ¿vale? Entonces aquí tenemos muchísimo más puntos, más estudios, muchísimo más alteraciones. Entonces lo que hacemos es que personalizamos, digamos, estos discos a partir de imagen médica, personalizamos toda la columna para ver el funcionamiento mecánico y entonces podemos empezar a simular de forma ya personalizada, en base a una morfología personalizada, podemos simular cómo se van a distribuir las moléculas. Y vemos que ya según la morfología del disco, esto sería un disco de 12 milímetros de espesor, esto sería un disco de 16 milímetros de espesor, estamos hablando de 4 milímetros de diferencia entre los dos discos. Ya empiezan a tener diferencias muy importantes. Aquí bajamos a 0,80 milimolares de concentración de glucosa y aquí bajamos a 0,15 milimolares de concentración de glucosa, ¿vale? Estos 4 milímetros que parece ridículo y que según qué imagen médica se emplea ni siquiera se puede ver, vemos que existe una propagación a nivel de consecuencias moleculares que puede ser enorme y que puede hacer mucha diferencia. Entonces decimos, vale, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, donde baja a 0,89,
¿Qué consecuencias va a tener sobre la destrucción del tejido? Montamos nuestro modelo de biología computacional a partir de cultivos celulares y vamos a ver cuáles las condiciones de contorno de nutrición y también de cargas mecánicas, cómo pueden afectar a unas moléculas que destruyen el disco, unas moléculas que fabrican el disco y unas moléculas que son proinflamatorias que van a promover más bien la destrucción del disco. Entonces vamos a tener una sinergia destructiva, por ejemplo, entre este grupo y este grupo, ¿vale? Y una sinergia constructiva con estas moléculas. Esto pasó, y lo que estamos viendo es que en un disco que aparentemente, en un disco que no tiene inflamación, no va a pasar absolutamente nada. Estas dos varas es la construcción del disco, la fabricación de tejido, y las otras varas es la destrucción. La destrucción es muy baja con respecto a la construcción. Si empezamos a tener inflamación en el disco, la historia cambia completamente. Todas las varas de destrucción se han disparado completamente con respecto a las varas de construcción. El disco intervertebral es un típico órgano que llamamos inmunoprivilegiado. No tiene vasos sanguíneos, porque si tuviese vasos sanguíneos tendría nervios. Entonces cada vez que nos dobláramos o que el disco se deformaría, pues gritaríamos de dolor, ¿vale? Con lo cual, si no hay vasos sanguíneos, tampoco hay células del sistema inmunológico que puedan promover inflamación. No obstante, este disco está separado del flujo sanguíneo por unos capilares que llamamos la barrera endotelial. Si tenemos mucha inflamación que circula en nuestra sangre, de aquí el interés de medir, intentar buscar biomarcadores de sangre, esta capa endotelial que protege los órganos se vuelve porosa. Entonces aquí pueden entrar glóbulos blancos, pueden entrar factores proinflamatorios y estimulando las células del disco intervertebral, estas células del disco intervertebral se transforman y se convierten en células que se parecen a los macrófagos. Macrófago es un término que es familiar para todo el mundo. Es una célula del sistema inmunitario innato que está aquí para reparar cosas. Entonces, repara cosas enviando factores inflamatorios, como Jordi lo ha contado en su primera charla, cuando ha hablado, por ejemplo, de la herida, ¿vale? Entonces, al hacer esto, estas células ya dejan de producir material y empiezan a querer remodelar todo. Entonces empiezan a querer destruir material. Pero no tienen la capacidad, no tienen la señalización correcta para revertir el proceso y decir, ahora que lo he roto todo, voy a reconstruir. No tienen esta capacidad. Y entramos en un bucle infernal de degeneración. Y entonces lo podemos esto relacionar con las cargas mecánicas y entonces ver si con el tiempo algunas actividades mecánicas son beneficiosas en el sentido que van a aumentar las varas de fabricación de tejido, o si son no muy buenas o directamente muy malas, si van a disparar muchísimo todas las varas de destrucción del disco intervertebral. Lo bueno es que no es solo una medida puntual. Podemos ver cuál sería la evolución de cada una de estas varas también con el tiempo de una actividad. Entonces, por ejemplo, aquí cogemos el jogging, ¿cómo decirlo en castellano? Running. Bien. El doctor Vergés ha hablado del maratón. Pues sí, el maratón es muy malo, ¿vale? Aquí lo que vemos es que más allá de 2 horas de jogging, tenemos una inversión de curvas, donde la parte continua, donde la parte prodestructiva es más potente que la parte fabricadora, digamos, de materia. Obviamente, estos son simplemente para demostrar que también todo esto lo tenemos que validar, son modelos. Modelos requieren validación siempre. Y podemos ir más allá. Entonces, esto es un trabajo que hemos desarrollado más en el tema de la artrosis de rodilla. Es un proyecto de investigación que tenemos en conjunto con Jordi, y con esto a cabo.
donde podemos extender muchísimo más toda la red computacional biológica. Y lo podemos además relacionar con los receptores mecánicos que están encima de las células. Estos tienen la capacidad de sentir las cargas mecánicas y esto genera señales dentro de la célula hasta su núcleo que va a hacer que la célula se va a comportar de una forma o de otra. Y haciendo esto, lo muy interesante es que entonces podemos ver cómo se va a comportar la célula según su entorno. Y vemos en el caso aquí de la artrosis, por ejemplo, que la inflamación entre más verde más influencia y rosa casi no influencia. La inflamación tiene muchísima influencia en degradar el cartílago. Si aportamos factores antiinflamatorios, típicamente a través de un SARC, como se ha mencionado antes, vamos a poder revertir algunos aspectos, pero unos aspectos importantes no se van a poder revertir y no vamos a poder regenerar. Las cargas mecánicas que vemos aquí, vemos que tienen relativamente poco verde con respecto a la inflamación. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que al final lo que circula en nuestra sangre, la inflamación, es muy importante. Entonces, dormir bien, comer equilibrado, tener un mínimo de actividad física, son todas medidas modificables que podemos controlar en nuestra vida como disciplina que permite mantener a raya esta inflamación en la medida de lo posible y evitar que haya una disrupción de esta barrera endotelial que haga que esta inflamación se propague de la sangre a los órganos. Y obviamente este factor de riesgo se combina con la mecánica, lo podemos ver a través de las cajitas verdes que tenemos aquí, y se combina con, si tenemos suerte y tenemos una morfología u otra de órgano o de articulación que va a promover una cierta aceleración. Pero que el mensaje es que todas estas interacciones son anticipables y si vemos que tenemos una combinación desafortunada, hay posibilidad, digamos, de cambiar sus hábitos de vida para intentar tenerlo lo más controlado posible. Y con esto ya he acabado. Y gracias. Pues muchas gracias. De valoración de cuánto peso tiene cada uno de esos factores que se pueden modificar de nuestros hábitos diarios de vida, pues el deporte o la nutrición, etcétera. ¿Qué peso tiene cada uno de ellos? Entonces, el peso exacto... Sí, a ver, dijéramos que lo que es la artrosis, lógicamente, hay uno que es muy importante, que es el sobrepeso o la obesidad. Es decir, sabemos muy bien, sobre todo en la artrosis de rodilla, pues que juega un papel clave, ¿no? En la artrosis de mano es más discutible, ¿no? Porque antes lo comentaba muy bien el doctor Monfort, ten en cuenta que cada articulación es un mundo diferente y hasta ahora hemos tratado los médicos de forma incorrecta la artrosis de una forma sistémica. Y no digo que no esté bien, pero lo que digo es que cada articulación es diferente. La articulación de rodilla es una articulación, dijéramos, de carga, por lo tanto, todo lo que sea perder peso mejora mucho. Entonces, bueno, el tema de género es muy importante. El tema de género es muy importante también. La base genética también es fundamental. Hay articulaciones, por ejemplo, la de manos, que tiene un gran componente genético. Es decir, si alguna de las que está aquí presentes pues tiene una madre o una abuela con una artrosis de mano, cuidado, porque es muy fácil que también la generéis vosotros, ¿no? Por lo tanto, hemos de individualizar cada paciente y ver, ¿no? Entonces aquí lo que es muy importante, que lo hemos comentado, pero para mí yo creo que es un tema muy clave como paciente, ¿no? Y es que es muy importante prevenir la artrosis. O sea, dijéramos, yo diría, por ejemplo, que a partir de una cierta edad, 30-35 años, se debería hacer ya condroprotección. Porque la artrosis es muy traicionera. Es decir, llega una paciente ya que te viene a una consulta, y aquí en la Fundación hacemos consultas clínicas solidarias, que viene con dolor. Pero cuando viene con dolor, por ejemplo de rodilla, quiere decir que ya está afectado por su subcondral.
porque el cartílago, lo hemos comentado varios ponentes, no está ni mineralizado ni vascularizado. Por tanto, llevamos tarde. Llevamos tarde. Por tanto, es muy importante, sobre todo las mujeres, si hay un componente genético, pues ya empezar a explicar, ¿no? Cómo tienen que hacer, cómo controlar el peso, qué actividad física se va a hacer, qué zapatos se tienen que llevar. Por ejemplo, está muy publicado que los tacones, que es tan elegante una mujer con tacones, pero realmente pues, favorece la artrosis de rodilla, ¿no? Esta base genética, identificarla, una buena alimentación, una dieta mediterránea, que hablamos de dieta mediterránea, y no se cumple la dieta mediterránea. No se cumple la dieta mediterránea. Se habla mucho. Hay un estudio hecho en Tarragona, justamente por la lealtad, que comentabais, pues que de 200 personas que decían que hacían dieta mediterránea, solamente 10 hacían dieta mediterránea. ¿Bien? Entonces, bueno, la dieta es muy importante, una buena alimentación, una buena actividad física que se ha comentado también. O sea, simplemente andar en llano, pues 30, 40, 50 minutos al día es muy importante para la articulación. ¿Vale? Porque os lo voy a explicar así de forma sencilla, ¿no? En el cartílago, el rey es el condrocito. Ese condrocito de la célula que tenemos en el cartílago, que es el que sintetiza el cartílago, la matriz celular que decimos, se alimenta a través del líquido sinovial. La única forma que tiene ese condrocito de alimentarse es mediante la flexión y extensión. Quiero decir que es muy importante la actividad física. O sea, que no, si tenéis algún yayo o una yaya en casa que no se mueve, mal asunto. Va a ir a una apoptosis, va a ir a una muerte celular programada y va a ir a una prótesis. Por lo tanto, actividad física importante, siempre. Gracias, Josep. Procurar todos ser rápidos e concisos en las respuestas, porque tenemos aquí que Jerón también quería comentar alguna cosa respecto a lo de los pesos, ¿no? Sí, entonces, en el disco intervertebral, de momento lo que estamos viendo es que la morfología es muy importante. La morfología es muy importante por la difusión que tiene el transporte, digamos, de las moléculas dentro. Y es muy importante esta disrupción de esta barrera órgano-sangre. Esta disrupción de la barrera está muy influenciada por lo que llamamos la inflamación de baja intensidad. Entonces, bueno, esto de hecho se encuentran muchos elementos que el doctor Vergés ha explicado. Por ejemplo, el sobrepeso no es obligatoriamente la carga mecánica. El sobrepeso es que cuando tenemos mucha grasa en el cuerpo, tenemos muchas, digamos, adipoquinas. Son factores inflamatorios que las células de los tejidos adiposos inyectan en el flujo sanguíneo. Y esto contribuye a disruptir esta barrera endotelial y a hacer que donde no debería haber inflamación en los órganos, empieza a haberla. Entonces, el sobrepeso es un elemento, pero los hábitos de vida en general son importantes para controlarlo. Y desafortunadamente no todo tiene la misma suerte. Por ejemplo, con la menopausia, los niveles basales de inflamación tienden a subir bastante en la sangre, con lo cual es un factor de riesgo adicional. Alguien que va a trabajar de noche, rompe su ciclo circadiano, va a tener también un nivel basal de inflamación más importante. Todos esos son factores de riesgos. Pensarlo exactamente como preguntabas, yo creo que lo vamos a lograr, pero es para un futuro próximo. Okay. Bien, ¿alguna pregunta en la sala? Yo disculpen porque no entiendo, voy a, dentro de lo que yo pueda ver. La inflamación ha dicho que es una causa muy importante para que vaya más rápido lo de la artrosis, ¿no? Que evolucione más rápido. Pero ¿cómo se quita la inflamación? Me refiero también, me comentaron en empresa que los antiinflamatorios, por ejemplo, no se deben de tomar para la artrosis. Porque no es bueno, mejor. Quiero decir, ¿cómo se elimina esa inflamación? Es cierto que hay alimentos, hay cosas que debemos evitar en la nutrición, como el azúcar, como el gluten y todo eso. Es cierto que hay que eliminar para lograr a ver si se baja ese nivel de inflamación. Voy a dar una respuesta rápida científica, pero luego voy a pasar el micrófono a la bióloga y el médico, que lo podrán complementar. La inflamación es necesaria. No podemos eliminar la inflamación del cuerpo. Hay unos fármacos que se han probado
que intentan cortocircuitar circuitos de inflamación dentro de la célula. Pero estos fármacos pueden llegar a ser peligrosos. De hecho, no han pasado las barreras de los ensayos clínicos ni nada, porque necesitamos inflamación. El ibuprofeno y todos estos fármacos que llamamos no esteroides antiinflamatorios, el peligro no actúan realmente a este nivel. El peligro que tiene es más bien para el hígado. Entonces el agullo es para el hígado. Entonces, y hay que hacer la diferencia entre una inflamación, que sería una inflamación aguda de una herida, y una inflamación de baja intensidad, que son factores inflamatorios que están constantemente circulando en la sangre y que de por sí no tienen efecto. El efecto se ve después de un cúmulo de muchísimos años. Con lo cual, claro, no vamos a tomar ibuprofeno durante muchos años de forma preventiva en este sentido. Sí, es muy buena pregunta, porque es como hemos dicho, si al principio de nuestra vida o como especie era protector de inflamación y como dice Jerome, necesitamos un cierto nivel, ¿cómo se lo tenemos que combatir? Bueno, porque como hemos dicho estamos en otra fase, la fase crónica, y aquí se vuelve destructiva, un exceso de inflamación. Y es sinónimo de dos cosas. Sabemos cuando la detectamos va a pasar dos cosas, que va a haber más dolor, más síntomas y va a haber más destrucción. ¿Cómo la combatimos? Bueno, la primera cosa es que no todo tratamiento es fármaco, ¿vale? Por tanto, lo primero es una buena dieta, como ha dicho el doctor Vergés, una dieta mediterránea es antiinflamatoria. Se ha demostrado que disminuye parámetros exactos de la inflamación, hay estudios muy claros, ¿vale? El ejercicio disminuye la inflamación, no solo potencia la musculatura, sino que baja una interleuquina, que es la interleuquina 6, por ejemplo, entre las cosas, y es antiinflamatorio, es otra cosa, ¿no? Combatir la obesidad, como le ha dicho, no es que metas peso y se cae, no, sino que la obesidad hace que se secreten unas moléculas que se llaman adipoquinas que favorecen la inflamación. Te adelgazas, tienes menos adipoquinas, menos inflamación. Empieza por ahí. Luego, en cuanto al tratamiento, hay que poner un parámetro siempre, que en la artrosis, que es que, como es una enfermedad crónica, es una enfermedad que vamos a estar por mucho tiempo y que la tratamos mayoritariamente gente mayor, gente de una edad determinada. Y por tanto, cuidado con el hígado y cuidado con el riñón. Quizá a mí me preocupa más porque es todavía más silencioso, ¿no? Pero no podemos dar antiinflamatorios de cualquier manera. Hay que empezar con fármacos, como ha dicho el doctor Vergés antes, con fármacos con insulfato de glucosamina, el ácido hialurónico, que tienen propiedades antiinflamatorias y son sostenibles en el tiempo. Ya me gustaría tener 15 más, pero es que no los tenemos, por tanto, utilizar los que podemos. ¿Cómo se utilizan los antiinflamatorios? Transversalmente, 7 días, 5 días, y después se paran, hay que pararlos, porque si no nos cargamos el riñón seguro y el hígado de pasada, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y yo también añadiría, dijéramos que sabe ser optimista. Me refiero que hay una connotación, sobre todo porque la primaria está muy colapsada, ¿no? Lo vemos en muchos cientos de pacientes que tenemos en OAFI y en ACOSAR, y es que pues, muchas veces pero es tan importante el papel que hacemos las asociaciones de pacientes, ¿no? Informar, ¿no? Es decir, muchas de estas cosas que hemos comentado, Jerome, Tormonfort y un servidor, y también lo ha comentado también a Ana García, es que si conocemos bien la enfermedad, si tenemos estos cuidados, si además pues cuando vamos al médico pues le explicamos la situación, hay cosas que podemos hacer. Y hay terapéutica farmacológica, quiero decir. Lo que pasa que, como ha comentado muy bien el doctor Monfort, tenemos que ir con cuidado. Siempre los médicos a veces cambiamos tonos, ¿no? Entonces tenemos que, dijéramos, ser muy conscientes y se pueden tomar antiinflamatorios, no estoy en una primera fase, en una fase aguda, pero claro, no de forma crónica. Y desde luego, si encima esta paciente tiene una hipertensión arterial o una isquemia coronaria, un infarto, pues hay mucha más atención. Pero también quiero mandaros un mensaje de optimismo en el sentido de que hay cosas que se pueden hacer, que estamos trabajando mucho las asociaciones de pacientes, las investigaciones, como ha comentado mi doctora Ana García, grupos como especializados con el grupo del doctor Monfort Hospital del Mar. O sea que estamos haciendo muchas cosas para mejorar esta enfermedad. Por tanto, también quiero mandar este mensaje de optimismo y no de resignación.
Me refiero que tenemos que actuar y hacer, tener conocimiento y aplicarlo. Gracias. Un momento. Tres cuestiones. La primera, ¿qué diferencia hay entre artrosis y artritis? La segunda, en caso de dolor de una articulación, ¿qué es mejor, el reposo o el ejercicio? Y la tercera, ¿qué opinión te merece los medicamentos y productos milagro? Llámese colágeno, ácido hialurónico, etc. Es para un clínico, ¿no? Bueno, entre artrosis y artritis. Fácil. Entiendo de la confusión por la similitud de las palabras, pero en realidad son cosas distintas. Este sufijo itis indica inflamación. Y hemos dicho que en las dos hay inflamación, pero la inflamación que hay en la artritis es muy abrupta, es una inflamación muy importante y afecta generalmente a muchas articulaciones. Es lo que llamamos una enfermedad sistémica, de todas las articulaciones a la vez, aunque pueda ser que se manifieste más en una que en otra. La artrosis es un fenómeno básicamente local, que como es muy prevalente, pues resulta que tienes la artrosis de rodilla, más la de cadera, de manos, pero no dices tengo artrosis en global. La artritis es global, es como un motorcito que tú tienes en marcha y va dispersando inflamación por todos sitios, y allí donde se queda te inflama la articulación. ¿Vale? La segunda era, perdón, ya me tendrás que recordar. En caso de dolor de una articulación, vale. ¿qué es mejor? Muy buena pregunta también. En condiciones normales, para una articulación incluso artrósica, es mejor evidentemente el ejercicio, lo hemos explicado por muchas razones. Ahora bien, en el momento agudo de la descompensación, de cuando en cuando las artrosis se enfadan, decimos, ¿no? En aquel momento que hace un pequeño brote, que hay líquido y tal, es mejor unos días de no reposo absoluto, pero bajar, lo que digo yo, subir el pie del acelerador, enseñar a hacer menos actividad hasta que se solvente aquello y volver otra vez, porque somos gente de inercia. Cuando dejamos de hacer una cosa, entonces ya la dejamos de hacer para 2 años. Y dices, ¿pero por qué lo dejo de hacer? Dices, no sé, empecé porque me resfrié y ya no he andado más. Ostras, esto no tiene ningún sentido, esto tiene que acabar, ¿no? Medicamentos que llaman milagro. Yo creo que tenemos que huir un poco de estas cosas un poco marketingianas, ¿no? Hay medicamentos y luego otros pues, efectivos o no efectivos, ¿no? Yo creo que en concreto, donde hay mucha evidencia es en el convertín sulfato, que es un proteoglicano, una molécula que es parte de proteína, parte de azúcar. Este tiene capacidad de mejorar los síntomas y hay muchos estudios que demuestran que no se le reconoce en ficha técnica que tiene capacidad de ralentizar la enfermedad, la evolución de la enfermedad. También lo hace en cierta manera la glucosamina y el ácido hialurónico, pero hay mucha menos evidencia en el colágeno. Esto sí que es cierto. Este tiene menos evidencia que los demás. No significa que no haga nada, es que no hemos hecho suficientes estudios para garantizarlo, ¿vale? Yo diría por ahí, más que hablar de medicamentos milagros, son medicamentos auténticos que bien utilizados nos pueden servir. Si bien es cierto en una etapa de la vida, ¿eh? No tiene sentido que estos fármacos, a los que llamamos controprotectores, en un momento que estoy esperando una prótesis. Esto es una barbaridad. Y no tiene sentido que lo use para la promoción de los pies, por ejemplo. Por el tobillo no hay ninguna evidencia, por ejemplo. Hay que utilizarlo para artrosis de rodilla, de manos y sin mucho me apuras de cadera, ya un estudio. Y nada más, nada de columna, nada de cervicales, por ejemplo, nada absolutamente, nada de tobillos, nada de codo. Está ahí. Perdón, es que yo me han diagnosticado artrosis de tobillo. Estoy oyendo mucho de rodilla, de cadera, pero no de tobillo. Entonces, estoy bastante fastidiada, diríamos, porque ya me han dicho que es muy avanzada la artrosis que tengo. ¿Sabe por qué? Porque el artrosis de tobillo no es que sea, se va a sorprender lo que voy a decir, pero es prácticamente inexistente. Y ahora le pongo un matiz, ¿vale? O sea, hemos hablado del otro porque es no frecuente. Lo siguiente, las de rodilla, manos, esto es un festival. La de rodilla es muy infrecuente. ¿Cuándo se da generalmente? Cuando hay algún defecto anatómico, es una articulación que tiene un problema ya de base, o ha habido un accidente previo, a veces lo sabemos y a veces no, ¿vale? O ha habido una osteonecrosis, se ha chafado el hueso, uno no se ha enterado, o ha pasado como si fuera una fractura o algo, y haya quedado un mal diseño del tobillo, cuando no funciona de forma congruente, pero si no, es una articulación tan bien diseñada, digamos la mortaja, tan bien diseñada,
que puedes pesar 150 kilos y no hay artrosis. Es impresionante. Entonces, claro, como poco prevalente, hay muchos menos estudios de tobillo. Ahí sí que lamento, pueden dar mucha menos información. Lo hacemos de forma, es decir, extrapolamos lo que tenemos en rodilla, lo aplicamos a tobillo, pero porque no tenemos más evidencia. Entonces el médico se basa en esa intuición, ¿no? Y bueno, si pasa en rodilla, pues parecerá algo parecido, porque también sufre carga y tal, pero en realidad deberíamos hacer estudios específicos para tobillo. Es que ya me dijo el traumatólogo que era muy, vamos, que no, la operación era una cosa muy delicada también. Entonces estoy a base de antiinflamatorios y calmantes. Pero, en fin, vamos a ir pasando. Bien. Me gustaría preguntar, han estado hablando todo el tiempo de tratamientos medicamentosos, pero no han hablado para nada de métodos físicos para el tratamiento de las inflamaciones de rodilla, manos y demás. No sé, en el Hospital del Mar tienen ustedes un servicio de radioterapia, ¿no? Y la radioterapia también puede jugar un papel en el tratamiento de estas enfermedades crónicas que con dosis muy bajas, distintas de las que utiliza para el tratamiento del cáncer, pues también tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? O no sé, o la onda corta, o los diferentes tipos de tratamientos que pueden también jugar un papel importante en el tratamiento de la inflamación. Gracias por la pregunta, que aclara un poco. Mira, en cuanto al ejercicio, es verdad que no hemos hablado tanto, pero no por eso tiene menos importancia. Es muy importante el tema de la fisioterapia. Bien hecha. Hay que conocer los defectos y las virtudes de nuestro sistema sanitario. Tenemos una fisioterapia un tanto deficitaria. No porque sean malos, sino porque no hay suficientes servicios. Pero cuando se ponen son muy buenos. Claro, imagínese usted que yo entro al médico y yo tengo, en lugar de visitar a uno, visito a 10 pacientes. Y me dicen, de todos los que tengan problemas de hombro, digo, todos, levantad la mano todos, venga, va. A ver, tenéis todos esto, hacer esto. Esto no es una visita. Bueno, pues eso tampoco debería ser una fisioterapia ni una rehabilitación. Es casi individual que hay que hacerla. Eso casi es inexistente. Pero cuando se hace bien, es muy efectiva. ¿Por qué? Porque potenciar la musculatura del cuádriceps en el caso de la cadera, y los glúteos en el caso de la cadera y los cuádriceps en el caso de la rodilla, es casi condición sine qua non para mejorar. Raramente vas a mejorar aun poniendo ácido hialurónico si no tienes un buen cuádriceps o un buen glúteo en cada una de las articulaciones. Por lo tanto, importantísimo el tema de la potenciación muscular, y luego el movimiento que ha dicho, ha explicado dos veces, es la única forma de nutrir la articulación, de preservar el movimiento. Solo se mueve aquello que continúas utilizando, si no se anquilosa, se queda rígido. Pero además es la forma de alimentar el cartílago. Muy importante. Toda la radioterapia, una pequeña precisión. ¿Vale? Aquí sí que es información ya muy precisa. Mira, por eso veo que te has informado y eso me encanta. Pero el tema es, estamos empezando a utilizarlo porque ahora los campos pueden ser pequeños y muy precisos, tridimensionales, es verdad, pero ojo porque en artrosis hay muy poca evidencia todavía. Hay más evidencia en partes blandas. Por ejemplo, donde hay más evidencia de todo es en la fascitis plantar. Es un problema muy importante que invalida mucho. Bueno, pues una fascitis, ahí sí que en lugar de, oye, he pasado por rehabilitación, me he puesto plantillas y tal, de esa debería hacer una fisioterapia. Me pregunta una radioterapia. Me preguntáis, y bueno, estoy el cáncer, bueno, lo que hacen es poner 3 Grays, por ejemplo, que es equivalente a unos 6 tacs. Pero claro, si te hacen 6 tacs de todo el abdomen, es mucha irradiación. Si te hacen 6 tacs de una zona completa, no es tanta irradiación. O sea, la miden muy bien, son muy precisos y son muy efectivos. Ahí sí. Poco a poco hay algún estudio en artrosis de manos, hay un estudio de artrosis de manos inflamatoria, para reducir la inflamación. Ahí donde hay inflamación puede que tenga un papel, pero sabemos poco todavía. Por lo tanto, allí, y como es una técnica seria y también tiene sus efectos secundarios, diría, cuidado. ¿No? Muy bien, muchas gracias a nuestros ponentes. Tenemos que cerrar porque ya son las 2 de la tarde, que no sé si no quería hablar. Agradecerles a todos por su presencia aquí
Y a los ponentes que vienen, profesores de Barcelona, pues muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias.